Lectura de la profecía de Amós. Así dice el Señor: a Israel, por 3 delitos y por el cuarto no le perdonaré, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Revuelcan en el polvo al desvalido y tuercen el proceso del indigente. Padre e hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas dejadas en fianza, junto a cualquier altar. Beben vino de multas en el templo de su Dios. Yo destruí a los amorreos al llegar ellos. Eran altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí arriba el fruto, abajo la raíz. Yo os saqué de Egipto, os conduje por el desierto 40 años para que conquistarais el país amorreo. Pues mirad, yo os aplastaré en el suelo, como un carro cargado de gavillas. El más veloz no logrará huir, el más fuerte no sacará fuerzas, el soldado no salvará la vida, el arquero no resistirá, el más ágil no se salvará, el jinete no salvará la vida, el más valiente entre los soldados huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: atención los que olvidáis a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Atención los que olvidáis a Dios. Cuando ves un ladrón, corras con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca urde el engaño. Atención los que olvidáis a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios. Atención los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención los que olvidáis a Dios. El llamado de Dios es un sí incondicional, una entrega total desde el corazón, para ver, entender esos propósitos de amor que nos llevan a contemplar sus manos. Escuchemos con mucha atención este Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: Sígueme y deja que los muertos entierren a su muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender ese llamado de Dios, de una entrega total, de creer, de confiar, de estar en Él, de vivir grandes regalos de su amor. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este llamado que el Señor hará, pues mucha gente le acompaña. Él le invitará a que pasen a la otra orilla. Un escriba que se siente movido por las palabras del Señor, pues se acerca y le dirá: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor, que sabe que todo lo que va a vivir, pues hará esta afirmación: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Porque el Señor ha venido a hacer la voluntad del Padre. Claro, llamará a los 12, que lo acompañarán a Él, y que seguirán este camino de amor, de enseñanza, a través de las palabras del Señor Jesús. Pero sabemos que muchos no comprenden este misterio del reino de los cielos. Los que somos ministros y que hemos seguido este camino de amor, ese llamado especial que Dios nos hace, es un camino de renuncias, no de buscar protagonismos, sino de realizar la voluntad de Dios. Habrá otro momento donde otro de los discípulos le dirá: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero esta palabra que el Señor da suena como hasta fuerte. Sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y esto nos enseña que nuestra mirada está en el Señor. Claro, no vamos a ser insensibles ante el dolor, pero sabemos que hay una realidad que es la muerte y que todos tenemos que pasar por ella. Eso no es de pesimismo, sino de entender que somos de Dios. Y como lo dice Romanos capítulo 14, verso 7, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor, somos de Él. Lo importante es comprender este camino que el mismo Señor nos enseña a amar, a perdonar a los que nos ofenden, a vivir una vida de comprender las situaciones que se están viviendo en el mundo de hoy y de ser respuesta a aquellos que están en el error. Muchos comprenden como si la iglesia fuera una amenaza o un invento de nosotros, pero no es así. Es el amor del Padre que envió a su Hijo para salvarnos. Y que Él nos dejó este gran legado de amor, de unirnos como iglesia, como asamblea santa, para vivir estos regalos de fe, para ver que lo imposible se hará posible. Que habrá momentos de sufrimiento, sí, pero que confiemos en el Señor. Y ante lo imposible se verán obras grandes y maravillosas. Por eso, los que hemos sido llamados, es el abandono total a esa voluntad de Dios, a creerle a Él, a confiar, para contemplar sus maravillas y ver la gloria de Dios en la vida hermana. Ahora nos unimos a través de la oración para entender esa voluntad de Dios, comprender ese llamado especial que nos hace a cada uno de nosotros. Sin esperar a cambio nada. Pero veremos la generosidad de Dios, su divina providencia, que nos acompañará en ese camino de fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, tú que viniste a hacer la voluntad del Padre, nos enseñas a través de sus palabras, en ese abandono totalmente a ti, en creer, en confiar, en ver esos grandes regalos de tu amor, que has venido a sanar nuestra historia, nuestra vida.
de amar, de perdonar, de orar ante esos momentos adversos para entender cuál es tu voluntad. No dudes del amor de Dios. Nos ha hecho un llamado especial a todos, pero creamos en sus palabras. Vivamos ese gran misterio a través del sacramento de la Eucaristía, para que el buen Jesús podamos recibir esa sabiduría, el conocer, el amar, el descubrir esos grandes misterios del amor de Dios que se manifiestan a la humanidad. Porque nuestra esperanza está en Él, de ver los grandes regalos del amor de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a seguir esta hermosa frase, donde nos hace ser conscientes de ese llamado de Dios, y que lo grabes en lo más profundo de tu corazón. Dios nunca te dará una carga que no puedas llevar, pues Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Por eso, ese llamado especial de fe, de vivir esos grandes regalos del amor de Dios, de creer, de confiar, que Él nos dará las fuerzas necesarias y ver cómo lo imposible se hará posible, de ver los grandes regalos del amor de Dios en amor. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.